Proyectos de obra civil. Módulo profesional, desarrollo de proyectos de obra lineal. Unidad didáctica 03. Redacción de la documentación escrita de un proyecto de obra lineal. En el presente proyecto nos basaremos en explicar la memoria y anejos a la memoria, su contenido y alcance tanto de la memoria como de los anejos. Los objetivos de aprendizaje serán elaborar la memoria, justificando la solución adoptada y describiendo las características constructivas de la obra, especificar en la memoria la composición del trazado, por alineaciones y pendientes, el estado de movimiento de tierras y el estudio de drenajes de la obra, así como las obras de paso transversales, y especificar en la memoria las estructuras, señalización e iluminación de las obras lineales. Documento número 1. Memoria y anejos a la memoria. El documento número 1 contendrá la memoria y los anejos a esta. Contenido y alcance de la memoria. El proyecto de construcción consiste en el desarrollo completo de la solución óptima con el detalle necesario para hacer factible su construcción y posterior explotación. Serán parte del contenido de la memoria la exposición de la situación previa y los antecedentes de todo tipo existentes. Los factores que se han tenido en cuenta, económicos, sociales, administrativos, técnicos, estéticos, etc. Debe realizarse una justificación de la solución adoptada, como la mejor opción entre las estudiadas, atendiendo a los factores contemplados. El objeto y las características principales que definan las obras proyectadas. Figurará la manifestación expresa de que el proyecto comprende una obra completa o fraccionada, según el caso. Se indicarán los datos previos, los métodos de cálculo, los ensayos efectuados y el dimensionamiento de las obras, cuyo detalle y cuyo desarrollo figurarán en los anejos. Su número y extensión pueden variar en función de la magnitud y características del proyecto, aunque generalmente y como mínimo deberán incluirse la siguiente información. Anejo de cartografía y topografía. Anejo de geología y geotecnia. Anejo de climatología e hidrología. Anejo de trazado. Movimiento de tierras. Anejo de drenajes. Anejo de estructuras. Anejo de señalización. Anejo de obras complementarias. A continuación, veremos un ejemplo de un anejo de geología y geotecnia de un proyecto de obra lineal y explicaremos en qué consiste. Lo primero que se explica siempre dentro del anejo de geología y geotecnia son lo que son la introducción y el objeto, es decir, dónde se sitúa nuestro estudio y con qué objeto, es decir, para qué va a servir. Si va a ser un estudio de carreteras, va a ser un ferrocarril, va a ser, por ejemplo, la construcción de un puente. Entonces, dependiendo de esa función o de ese objeto, será de una manera u otra. Ya realizaremos unos ensayos u otros. Pero por lo general se dividirá en tres partes. Uno que será el estudio geológico, otro que será el estudio geotécnico y por último siempre se dará una descripción o soluciones para esas actuaciones. Partiendo del estudio geológico, ¿de acuerdo?, que tenemos aquí, siempre se dará un encuadre, es decir, dónde nos situamos, ¿de acuerdo?, desde un punto de vista geológico. Es muy común utilizar siempre los planos del IGME, del Instituto Geológico Minero Español, ¿de acuerdo? Entonces, hacemos ese estudio, esa investigación, esa parte de documentación de geología y haremos una breve explicación, ¿de acuerdo?, de qué materiales nos vamos a encontrar. Por ejemplo, en este caso hablamos también de lo que son los materiales de las diferentes zonas, de las diferentes épocas y eras en los que nos vamos a encontrar rocas metamórficas, por ejemplo, en este caso, o rocas ígneas, pueden ser rocas sedimentarias, ¿de acuerdo? Entonces explicaremos ese tipo de materiales. Les explicaremos de un punto de vista geológico, la verdad es que muy detallado, ¿de acuerdo? Indicando también la época. Vale. Una vez que tenemos este tipo de documentación, este tipo de estudio, ¿de acuerdo? Indicaremos siempre, como he dicho anteriormente, lo que es la zona, ¿vale? Seguiremos estudiando lo que es la geomorfología, el relieve de la zona, que es importante a la hora de realizar el trazado de las carreteras, y también lo que es el estudio de sismicidad, ¿de acuerdo? En qué zona
de la geografía española nos vamos a encontrar. Si nos encontramos según el mapa de peligrosidad sísmica, que nos encontramos aquí en pantalla, según este mapa, vemos que la zona donde se va a encontrar la zona de estudio es una zona central de la península y, por lo tanto, no tiene, digamos que, riesgo sísmico. En cambio, si se encontrase por esta zona que vemos aquí, que ya aumenta el tono del color, pasa de unos colores muy claros a colores ya rojos, que significa que aquí la peligrosidad es muy alta. En ese caso, tendríamos que tener en cuenta la norma sismorresistente en construcción. ¿De acuerdo? Entonces, nos indica que estamos pasando de 0,0 aceleración de grados de gravedad, por lo tanto, tendríamos ya que pasar a lo que es lo que nos indique la norma cuando se trata de una zona sísmica para la construcción. Vale. La segunda parte sería el estudio geotécnico. Vale, de acuerdo. Este estudio geotécnico se compondrá de una serie de ensayos in situ y de ensayos de laboratorio. Esos ensayos in situ normalmente suelen ser siempre sondeos, calicatas y penetrómetros, en el que en los sondeos y en las calicatas tomaremos muestras de ese terreno para después poder realizar esos ensayos de laboratorio. Entonces, tendremos en cuenta, siempre que se pueda, los estudios previos consultados. ¿De acuerdo? Si existen estudios previos en la zona en la que nos da información geotécnica, geológica, geotécnica, intentaremos tenerlos en cuenta. ¿De acuerdo? En este caso tendríamos en cuenta este estudio que nos pone aquí. Sería en el que viene todo lo que es la información. ¿De acuerdo? Es un proyecto de construcción en este caso. Y tendríamos toda la información de todos los sondeos que se han ido realizando. ¿De acuerdo? Y así como los penetrómetros en este caso. ¿De acuerdo? Y las calicatas disponibles. Entonces, intentaremos siempre tener esa información previa de otros proyectos que se hayan realizado por la zona. Vale, una vez que tenemos esa información, que hemos recopilado esa información, pasamos a lo que es nuestra campaña geotécnica. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso se compone de unos sondeos mecánicos en el que lo que hacemos es situarlos. Es muy, muy importante saber situarlos. Daremos siempre unas coordenadas X, Y y Z. Tenemos que saber exactamente dónde se sitúa ese sondeo. Independientemente de lo que sea esta tabla, intentaremos siempre también tener un mapa de situación de esos sondeos, de esos ensayos in situ, tanto de sondeos como de calicatas y de penetrómetros. Pero es muy importante dar esas coordenadas. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que tenemos eso, le damos siempre un nombre, una nomenclatura. En este caso es S1, S2, S3, 4, la profundidad que se realiza el sondeo y si nos hemos encontrado, o a qué profundidad nos hemos encontrado el nivel freático. Es muy importante, este dato del nivel freático es muy importante a la hora de construcción. Vale, seguimos. Una vez que tenemos esos sondeos, ¿de acuerdo? También le vamos a dar, vamos a indicar también qué litología, es decir, qué geología, qué litología nos estamos encontrando dentro del sondeo. Pues en el sondeo 1, de la profundidad de 3 a 360, ¿de acuerdo? Nos encontramos con unas arcillas de terciario, unas arcillas, etc. ¿De acuerdo? En este caso es porque se ha realizado un ensayo, ¿de acuerdo? Dentro del sondeo se ha realizado un SPT, que es lo que llamaríamos un penetrómetro estático, ¿de acuerdo? Y se realiza siempre dentro de los sondeos. Entonces, dentro de mi sondeo puedo realizar esos ensayos, ¿de acuerdo? Y esos ensayos también nos darían también sería un ensayo in situ, dentro de lo que es el sondeo. El siguiente ensayo serían las calicatas, ¿de acuerdo? Se pueden realizar esas calicatas, indicar siempre de qué manera se van a realizar, qué número de calicatas, ¿de acuerdo? Y exactamente el cuadro de esas calicatas, como he indicado antes, donde se sitúan, qué coordenadas tienen, X, Y, Z, ¿de acuerdo? Si se ha tomado muestra de esa calicata o no, y la profundidad de todas esas calicatas, ¿de acuerdo? Y lo mismo, si nos hemos encontrado en nivel freático, es muy importante. Pasamos todas esas calicatas, ¿de acuerdo? ¿Y qué ocurre? Es importante realizar el ensayo para ver lo que son las zonas de préstamos dentro de esas calicatas. ¿De acuerdo? Entonces, les debemos que dar como una nomenclatura, la profundidad, igualmente la X, la Y, la Z, la coordenada de situación y cómo se llaman esas muestras. Para después, una vez realizadas
ese estudio laboratorio, esos ensayos, saber exactamente de qué muestra estamos tratando. Y por último, en ensayos in situ tenemos los penetrómetros dinámicos. Antes he hablado de los penetrómetros estáticos que se realizan dentro de lo que es el sondeo, y tenemos los dinámicos que se realizan fuera del sondeo, ¿de acuerdo? En la zona que nosotros queramos, es movible, lo podemos mover donde queramos. Indicamos exactamente en qué consiste este DPSH, es decir, el dinámico, ¿de acuerdo? De penetración dinámica. Y lo mismo que antes, realizaremos una tabla en la que indicaremos la profundidad de ese ensayo y las coordenadas, ¿vale? Es importantísimo. Vale, los ensayos de laboratorio. Una vez que hemos realizado los ensayos in situ, hemos tomado las muestras necesarias, realizamos el ensayo de laboratorio con esas muestras, ¿vale? Entonces, están los ensayos con las muestras de calicatas que hemos realizado y les vamos a realizar diferentes tipos de ensayo. ¿Qué tipo de ensayos se ha realizado en este proyecto? Pues de granulometría por tamizado, los límites de Attenberg, la humedad natural, la densidad aparente, la compresión de suelos, el corte directo, los sulfatos y la acidez y la agresividad, ¿de acuerdo? De cara a lo que son construcciones en hormigón. Vale. Entonces, esos ensayos, como hemos dicho, se realizan en laboratorio y nos darán siempre unos valores en los que tendremos que tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso, la identificación de la muestra, tendríamos la muestra que habíamos dado la nomenclatura antes en campo, la cota a la que se obtuvo esta muestra, los datos de los ensayos de la granulometría, de límites de Attenberg, de los que es el Proctor, CBR y parámetros químicos, ¿de acuerdo? Que son importantes después a la hora de lo que es la agresividad del suelo, ¿vale? Y le daremos una clasificación. Vale. Se realizarán esas gráficas en las que podremos ver exactamente el tamaño de partícula, como es la granulometría, ¿de acuerdo? ¿Vale? Lo que son los índices de plasticidad, ¿de acuerdo? De Casagrande, por ejemplo. Las resistencias, importantísimo ver la resistencia que tiene ese material a la hora de poder calcular las cargas, así como lo que es materiales para la escapabilidad, ¿de acuerdo? Y así con todas las muestras que hayamos tomado, ¿de acuerdo? Se realizarán los diferentes tipos de ensayos en laboratorio y así con cada muestra para poder detallar el material, dependiendo del uso que vamos a dar a ese material, ¿de acuerdo? Vale. Una vez que hemos hecho estos ensayos de in situ y estos ensayos de laboratorio, daremos unas soluciones o unas actuaciones, en este caso serían actuaciones ya que es un estudio, es un anteproyecto. Entonces, por lo tanto, a todos esos tramos, todas esas actuaciones, le daremos una solución. Si fuese, por ejemplo, un estudio de un puente, daríamos soluciones de dónde situaríamos ese puente, ese paso superior, ¿de acuerdo? En la carretera, indicando siempre la carga admisible del terreno para poder construir ese puente.